Si tuvieran que elegir un animal para transformarse en él, ¿cuál sería? Yo personalmente, pues, no sé, la verdad, cualquier animal, o técnicamente cualquier animal que no sea absolutamente brutalizado por los humanos, cosa que ya deja la decisión en prácticamente ninguno, pero digamos solo porque sí, tal vez los carpinchos. Ellos son súper chill y pues no veo por qué no. Pero nada, déjenme ustedes abajo en los comentarios su elección, así, porque sí. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la serie animada Dorohedoro, que pues nace originalmente como un manga escrito y dibujado por Ku Hayashida, allá de los 2000, de hecho, ya es una historia que tiene sus años, cosa que no me esperaba, pero bueno, eventualmente fue animada, adaptada en el 2020 por MAPPA y eventualmente publicada a todo el mundo por Netflix. La historia trata básicamente de Caimán, pues sigue a él, que es el protagonista, que pues un día despierta sin memoria en un hospital y todo eso, y resulta que pues le transformaron la cara de su cara humana a la de un caimán. Entonces básicamente toda la historia sigue esta búsqueda que tiene para encontrar a la persona que lo hechizó y le cambió la cara, para pues regresar a la normalidad o al menos para vengarse. Básicamente por ahí va. Con esta premisa ya podemos ver que el tema principal de pues, esta historia es la identidad. Al final de cuentas, Caimán, aunque desarrolla su propia identidad siendo ya Caimán, porque ese evidentemente no es un nombre, es un nombre que le ponen cuando despertó sin recuerdos, aunque ya desarrolla su identidad como Caimán, él sigue sintiendo ese vacío de que ese no es realmente él, eso es otra persona. Y entonces, como siempre que hablamos de identidad, podemos traer a colación uno de mis temas favoritos, que es las dimensiones ontológicas que propone Sartre en pues el ser y la nada. En este caso, Caimán presenta algo bastante interesante porque pues Sartre lo que proponía era que las personas vivimos en una alienación constante porque nuestra primera dimensión ontológica, que es como nosotros nos vemos a nosotros mismos, siempre está en conflicto con nuestra tercera dimensión, que es cómo nosotros percibimos que las demás personas nos perciben a nosotros. Entonces, esa disparidad hace que vivamos siempre con alienación, es decir, las otras personas nunca nos van a ver como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Entonces, pues crea esa angustia existencial de que nunca nos podemos proyectar como realmente somos. Entonces, en el caso de Caimán se vuelve más interesante porque tiene una doble alienación. Y es que no solo tiene estas tres dimensiones que ya propone Sartre y que ya pues mantiene esa como perspectiva de alienación que mencioné antes, sino que tiene una más de que la que él está sintiendo como Caimán, su primera dimensión como Caimán, es diferente a lo que él cree que debería ser su primera dimensión como la persona que era originalmente. Lo que es muy interesante porque pone otra capa más de otra dimensión más a pues estas tres propuestas por Sartre, lo cual hace que sea todo increíblemente más fumado y todo eso. Entonces, básicamente toda esta búsqueda de Caimán por el hechicero que le cambió la cara es también pues su búsqueda de identidad, un camino para poder volver a encontrarse a sí mismo. Entonces el personaje de Caimán es directamente muy interesante por eso, porque tiene ese doble conflicto entre las demás personas y él contra él.
Evidentemente todo este discurso de identidad no se mantiene únicamente con Caimán, sino que también está presente en otro par de personajes, no en todos, pero sí al menos en otros, como puede ser la mejor amiga de Caimán, Nikaido, que aunque no tiene estos problemas tan serios, sí es cierto que tiene esta diferencia o esta cuestión, spoilers por cierto, que ella es una hechicera. Entonces ella sabe que es una hechicera, pero sus amigos no saben que es una hechicera y los hechiceros con las personas de Hall no se llevan bien. Entonces, pues ella sabe, ellos no, ellos la perciben a ella como una humana normal, ella sabe que no lo es, entonces tiene esa alienación de la que hablaba Sartre. El otro que también podría ser es Fullida o Fullita, ahorita no recuerdo, quien pues es simplemente un por allá de los hechiceros que realmente su problema principal es encontrar su valor, no tanto su identidad, pero su valor, que lo hace a él importante, porque principalmente él recae en sus acompañantes para medir su propio valor, no en sí mismo. Esto tal vez lo debería haber mencionado antes, pero en esta historia, en este anime, algo muy importante es el escenario, el contexto, donde se mueven los personajes. Y pues básicamente tenemos este mundo dividido en dos, tenemos a Hall y el mundo de los hechiceros. Hall es este lugar, como lo indicará su nombre, es más o menos como un desecho, un lugar donde pues todo está en decadencia, todo está sucio, todo así, y solo viven las personas pues comunes, las personas que no tienen nada importante, las personas que también se pueden considerar como desechos. En el otro mundo, el mundo de los hechiceros, es en general más bonito, más brillante, más limpio, y ahí viven pues, los hechiceros. Teniendo en cuenta esta disparidad o esta dualidad de escenarios, pues podemos tratar o podemos invitar a la conversación a mis amigos Carlitos y Federico y poder como sacar una interpretación de que aquí hay pues una disparidad de clases, hay lucha de clases entre Hall, que representaría al proletario, y los hechiceros que representarían a la burguesía, entonces que están en constante conflicto unos con otros. Pero considero yo que la mejor interpretación de esta dualidad no es con ellos dos, sino que es con mi otro amigo Vladimiro. Porque al final de cuentas, en ambos lugares, en Howe y en el mundo de los hechiceros, hay diferente estratificación social. O sea, sigue habiendo como esas clases dentro de estos grupos más amplios, por eso se puede tener una mejor interpretación como usando a los hechiceros o el mundo de los hechiceros como simbolismo al primer mundo y Howe como simbolismo al tercer mundo. No solo por esta como estratificación interna, sino que al mismo tiempo podemos ver que los hechiceros usan a los humanos pues simplemente para practicar, para poder hacer sus cosas y aprovecharse de ellos directamente. Por otro lado, también vemos en varios episodios que Hall sufre mucho las consecuencias del abuso del poder de los hechiceros, es decir, la forma en la que los hechiceros ejercen su poder o hacen su magia es con humo. Ese humo pues simplemente sale y dependiendo de la magia pues se concentra o pues se va y hace su magia y ya. La cosa es que hay mucho humo disperso porque pues, al final de cuentas es humo. Entonces muchas veces o siempre ese humo termina llegando a Hall y ahí pues se concentra y termina perjudicando a sus habitantes, ya sea con mutaciones que simplemente se dan por exposición al humo o incluso hay un día al año, si no estoy mal, que los muertos reviven por ese humo o por esa concentración de humo. Entonces esto lo podemos ver como directamente un paralelo a pues, la crisis climática, ¿verdad? El primer mundo es pues, el responsable de la mayor parte de emisiones y la mayor parte de impacto a pues, el ambiente, pero quienes más vamos a sufrir eso y quienes más estamos sufriendo todo este cambio somos el tercer mundo.
Entonces, por eso considero yo que una mejor interpretación a esta dualidad de contextos sería primer y tercer mundo. Otra cosa que tal vez debería haber explicado antes es que todo esto es basado únicamente en lo que hay disponible hasta el momento de la serie, es decir, la primera temporada, 12 episodios y un OVA, o una OVA, o una OVA, no sé cómo se pronuncia usualmente eso, pero sí, no es la historia por completo, todavía no hay, creo que a este momento ni siquiera hay un como fecha oficial para la salida de la segunda temporada. De lo que yo estaba viendo es tal vez finales de 2022, pero no hay como una fecha oficial. Entonces, pues evidentemente hay muchas cosas que no quedan del todo explicadas o que no se ha desarrollado lo suficiente como para ver otro tipo de simbolismos dentro de pues los elementos de la historia. Entre eso, que son cosas, toda esta sección más o menos va a ser como lista de cosas a las que ponerle atención en las futuras temporadas para pues simplemente encontrarle significado. Entre ellas, pues primero sería la magia. Cada personaje o cada hechicero tiene una magia diferente. Entonces sería interesante ver si hay algún tipo de simbolismo de por qué en conviértale las cosas en hongos. ¿Por qué? O sea, que si tiene algún significado o si no. Porque no hay cura. Porque el ex compañero de En pues puede duplicar gente. ¿Qué tipo de simbolismos pueden haber? Porque ahorita podemos llegar a hacer ciertas interpretaciones con uno que otro personaje, pero considero que falta un poquito de explicación de dónde salen esos poderes para poder ya llegar a especificar los simbolismos que representan cada uno. Si es que tiene, por supuesto, porque puede no tener y ser simplemente que el escritor o la escritora no tengo ni idea del género de esta persona, pero puede que esta persona haya simplemente hecho una piscina de ideas y sacado y así como, este personaje va a controlar el tiempo, este personaje va a hacer explosiones y ese tipo de cosas. Pero bueno, otra cosa que podría ser de ese mismo estilo, pero podría ser interesante tenerle un ojo pendiente para ver posibles interpretaciones, son las máscaras. Mismo con la magia, porque los nombres no son ni difíciles, pero se me van. Porque Shin usa un corazón. Porque la compañera de Fujita, que ahorita no recuerdo su nombre, usa una calavera. Porque unos tienen máscara que les cubre completo, mientras que otros tienen solo la boca. Por lo que eso puede tener también, como digo, un significado muy interesante que podría elevar la calidad de la historia muchísimo, pero también puede no tener nada, entonces, no sé, solo cosas que estar pendientes en futuras temporadas. Y lo otro que también sería interesante es ver si hay alguna explicación más profunda de por qué el mundo de los hechiceros se basa en una religión como más, no sé si la consideraría satánica, pero al menos anticatólica. No sé cómo se podría definir eso, la verdad. Pero por qué está todo este simbolismo de cruces invertidas, los demonios tienen un montón de poder y ese tipo de cosas. O sea, no sé si será solo una decisión estilística o estética, mejor dicho, para hacer que sea más interesante y que el mundo sea diferente, o si tiene algún tipo de mensaje detrás, así como los hechiceros hacen tanto daño a los humanos, entonces tiene sentido que pues adoren demonios o algo por el estilo, no sé, es otra cosa que estar pendiente. Pero bueno, al final de cuentas, como digo, esto es solo de una parte muy pequeña de la historia, son solo, como digo, 2 episodios y un OVA, por lo que es entretenido, o sea, la historia es entretenida, los personajes son bastante entretenidos también, son bastante bien hechos y todo. La serie es increíblemente sangrienta, así que
viewer discretion is advised. Por lo que, pues sí, al final de cuentas, pues tiene ahí su cosa. Por el momento no ha sido muy profunda que digamos, solo tiene estos como dos temas principales, aunque no se abordan con muy a profundidad. Esto es más que nada interpretación. Pero como digo, puede en futuras temporadas ponerse más intenso. Por lo que yo que ustedes pues, le daría una oportunidad si tienen tiempo y quieren pues, ver algo por este estilo. Si no, pues no. Si ya vieron la primera temporada, pues tengan el ojo abierto para las siguientes. Yo lo voy a tener principalmente porque me da duda esto que mencioné al final. Pero bueno, si ustedes ya la vieron, déjenme abajo en los comentarios su opinión. Si no la han visto, perdón por los spoilers, pero me pueden dejar abajo también qué es lo que esperan, si la van a ver o no. Pero nada, eso creo que ha sido todo por hoy. Síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram. Denle un like al video si les gustó, suscríbanse si les gusta mi contenido. Pero nada, hasta la siguiente.